Muy buenas tardes, profesor. Esta les daré a exponer mi siguiente exposición sobre el documento Las Venas Abiertas. Este es un documento que fue perfeccionado por nuestro docente de Cosmos Históricos. Eh, en lo que vamos a redactar lo siguiente: Las Venas Abiertas de América Latina. Como primer tema tenemos las culturas precolombinas. Eh, Antonio de León Pinelo argumenta que el Edén se encuentra en América. Surge el mito de El Dorado, una búsqueda de riquezas en las selvas y ríos. El Dorado era una historia en la cual se decía que había una ciudad hecha de oro y de las cuales los españoles querían tener sus riquezas y que querían saquear todo el oro que estaba ahí. También se dio el descubrimiento del Cerro Potosí lleno de plata, los tesoros obtenidos por Hernán Cortés y Francisco Pizarro. Estos tesoros fueron muchas veces saqueados, la mayoría de las veces fueron saqueados por todas el, las personas que se encontraban en la expedición. Exterminio de la población indígena en las islas del Caribe. El siguiente tema es la llegada de los conquistadores a América. Como indicio se da una erupción volcánica y la cual es presenciada por Cristóbal Colón en Tenerife. Y esto fue como un presagio de que fuertes cosas se acercaban desde ese momento. Después vino lo que es la conquista de México y Centroamérica y Perú. Se hicieron las respectivas conquistas en cada uno de esos territorios. Luego las bulas, papeles y el tratado de Tordesillas otorgan derechos a España y Portugal. La llegada a los conquistadores a América también trajo como consecuencias eh, hubo la diferenciación del desarrollo entre Europa y las culturas nativas. Y también hubo el logro de la conquista hubo gracias al uso de las armas, las alianzas que tuvieron con los nativos y enfermedades, esto para otorgar la victoria a los conquistadores. El saqueo de las riquezas. El saqueo y la fundición de oro y plata, devastación y masacres de Tenochtitlan, Guatemala y otras regiones. Exigencia de rescate en oro y plata. A esto, la exigencia de rescate en oro y plata, se da una historia muy fundamental, que es una historia la cual habla de Atahualpa, quien para exigir su liberación dijo en uno de los cuartos, dijo que si él conseguía tal cantidad de oro y alzaba la mano y decía hasta aquí tiene que llegar el oro, y todos los súbditos de él trajeron oro y plata. Pero al final esto termina con igual la matanza del rey Atahualpa. La exigencia del rescate en oro, ese era uno de los ejemplos. Y la destrucción de Tenochtitlan y Cusco, destrucción de edificios coloniales. Eh, Esto se da únicamente que la conquista española solo trajo desgracias al pueblo, a los pueblos precolombinos de esa época. La explotación en las minas de plata y su impacto en España. El descubrimiento, en esto se da lo que es el descubrimiento de las minas en Potosí, Zacateca y en Guanajuato. Estas fueron diferentes minas establecidas en diferentes regiones. ¿Okay? De igual manera tenemos la que son las exportaciones de plata a España y evasión de cálculos oficiales. Queda recalcar que todas las riquezas que estuvieron a manos de los nativos, todas fueron llevadas a España. Ninguna se quedó aquí. Muy poco se quedó realmente aquí. La mayoría de todos los vestigios de riquezas fueron llevados a ese país. El déficit comercial e inflación y el empobrecimiento de la metrópoli. La función entre el caballo y el jinete es un saqueo interno, externo en América, concentración de riquezas en manos de las clases dominantes, importancia del oro y plata y otros recursos de América en el desarrollo del capitalismo europeo. Limitaciones del desarrollo interno. Ruinas de Potosí y el ciclo de la plata, dice. En esto se da la relación histórica y subordinación entre metrópolis y regiones satélite. El declive de Potosí y el abandono por parte de la metrópoli, la situación actual de pobreza y las ruinas de Potosí. Actualmente las ruinas de Potosí están abandonadas y no existe
ninguna vida que esté habitando ahí, por ejemplo. La exploración actual de estaño, y se da la exploración actual del estaño. La explotación y genocidio de los indígenas en América, se da la aniquilación del tercio de la población indígena, como bien sabemos, el beneficio de la corona española y enriquecimiento en Europa. Prácticamente esto se logró únicamente porque Europa se encontraba pasando por una dulce crisis financiera, se podría decir, económica. Y gracias a esto se financió lo que son las exploraciones de América, pero únicamente estuvieran tratadas en sí. Su único propósito era encontrar una ruta marítima más corta para llegar a las Indias. Y el viaje de Colón no estaba predestinado, sino que tiempos después, ya con toda la conquista, se trajo este perjuicio de que tenemos recursos y tenemos que aprovecharlos al máximo, y los recursos se los fueron llevando a España. Eso es todo. Eso es todo por mi presentación, profe.